Nos complacemos en presentar al doctor Benjamín Marticorena Castillo, actual presidente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación Tecnológica, CONCITEC. El CONCITEC es la institución rectora del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación Tecnológica, SINACIT, integrada por la academia, los institutos de investigación del Estado, las organizaciones empresariales, las comunidades y la sociedad civil. Trayectoria profesional del doctor Benjamín Marticorena. Doctor en física por la Universidad de Grenoble de Francia. Investigador en el Centro de Estudios Nucleares de Grenoble de 1969 a 1972. Profesor en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Ingeniería de 1972 a 1987. Presidente del CONCITEC del 2001 al 2006, vicerrector de la Universidad Antonio Ruiz Montoya del 2008 al 2009, gerente académico de la Cooperativa Latinoamericana de Redes Avanzadas del 2009 al 2010, jefe de la Oficina de Evaluación de la Investigación y de la Oficina de Internacionalización de la Investigación de la Pontificia Universidad Católica del Perú del 2011 al 2017, consultor para organismos nacionales e internacionales para proyectos de energía, medio ambiente y educación, especialista en políticas de ciencia, tecnología e innovación. Con ustedes, el doctor Benjamín Marticorena. Muchas gracias, ingeniera. Es un gusto estar con ustedes y les agradezco por esta invitación al ingeniero López, presidente del capítulo. Quisiera expresarles todo mi agradecimiento por haber pensado en mí para una exposición en la primera fecha de la Semana de la Ingeniería Química. Me he comprometido a hablar de lo que posiblemente, ojalá, en las próximas semanas se convierta en la fórmula de gobierno de la ciencia, tecnología e innovación en el país. Esto lo comento porque la actual gobernanza de lo que vamos a llamar CTI, para no repetir constantemente ciencia, tecnología e innovación, la gobernanza de la CTI es bastante defectuosa en nuestro país y no es competitiva con las similares de países de la región, incluso de países vecinos como Colombia, Chile o Ecuador. Estamos detrás de estos países en cuanto a eficacia de la gobernanza, a eficacia de la manera de gestionar estos conceptos fundamentales, estas actividades fundamentales de CTI en el Perú. De hecho, desde el punto de vista del financiamiento del Estado a la CTI, somos el penúltimo país de América Latina. Estamos muy detrás de casi todos los países. Solamente Honduras está un poco más atrás que nosotros. Esto es un indicador tremendo, difícil de aceptar, porque ciertamente ni nuestra economía, ni nuestra educación, ni nuestra cultura están tan atrasadas como para que la ciencia no les siga el paso como se merece. O sea, no estamos cumpliendo con nuestro país debidamente. Creo que hay en la clase política y sobre todo más bien en la clase profesional una conciencia cada vez más clara de que esto tiene que ser distinto, de que tenemos que ponernos cuanto antes en el nivel promedio, por lo menos, de la gobernanza de la CTI en América Latina. Hace 15 años, cuando estábamos gestionando el primer préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo para financiar investigación y desarrollo en el Perú, que dio lugar justamente a un préstamo, a un fondo de 36 millones de dólares que se gastó durante los años 2007 a 2009. En esa época, cuando se estaba preparando el proyecto con el Banco Interamericano, un consultor canadiense muy destacado, el señor Jean Mullin, escribió un documento, un producto de consultoría
sobre el estado del Sistema Nacional de Innovación peruano. El estudio comenzaba más o menos con estas palabras. En el Perú no hay nada que se parezca a un Sistema Nacional de Innovación. Y como a él le habían pedido que hable sobre el Sistema Nacional de Innovación, y él decía que no había nada, aparentemente no hubiera tenido nada que decir. Lo que pasa es que en realidad sí existían los componentes del Sistema Nacional de Innovación. El sistema mismo no existía, porque para que exista un sistema tiene que haber conexiones entre los componentes del sistema. Si son componentes aislados, si no hay comunicación entre ellos, no hay sistema. ¿Cuáles son los componentes del Sistema Nacional de CTI? Que ahora suele llamársele en corto Sistema Nacional de Innovación, pero se refiere ciertamente a todo este dominio de descubrimiento científico, desarrollo tecnológico fundado en esos descubrimientos científicos e innovación que viene a ser la inventiva que tienen las organizaciones, también las personas, pero sobre todo las instituciones, para generar formas de gestión de la CTI, de la ciencia y tecnología, que son muy creativas y que permiten tener un mayor rendimiento, una mayor eficacia, un mejor desempeño institucional, sea que se trate de una empresa o de una universidad o de una ONG o de cualquier institución que promueve y realiza actividades de ciencia y tecnología. Esa situación que mencionaba el señor Jan Mullin más o menos sigue siendo vigente. Ahora hay un poco más de relaciones entre empresas y universidades, gracias a que este fondo que se creó dio lugar después a otros fondos. El fondo con el BID dio lugar a un segundo fondo con el BID, pero después a dos fondos que fueron creados por el Ministerio de Economía y Finanzas, que fueron FOMITEC y el otro Fidecom, ¿no? Todo eso ya se gastó también. Recientemente ha terminado de gastarse Fidecom. Eran fondos muy grandes y el Estado ya no consideró necesario asociarse con banca internacional para conseguir préstamos, porque consideraba de que la rentabilidad de la investigación científica y el desarrollo técnico estaba demostrada. En efecto, el consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, Carlos, bueno, he olvidado el nombre en este momento, era un argentino, un consultor del BID, que hizo el estudio de la rentabilidad del Fondo de Desarrollo Científico y Tecnológico creado con el Banco Interamericano. Había sido sumamente rentable. Por cada dólar invertido por el gobierno peruano en ese fondo, había recuperado 4.8 dólares. Al ver esto, se creó una suerte de nuevo sentido común en el Ministerio de Economía y Finanzas, y eso fue lo que dio lugar a la creación de estos otros dos fondos, Fidecom y FOMITEC, que como digo ya se gastaron, aportaron mucha economía para proyectos de desarrollo de ingeniería, de todas las ingenierías de las ciencias naturales, sobre todo en estos campos, ¿no? Las ciencias naturales implican también, por cierto, no solamente a la química, a la física, sino también a la biología, ¿no? Hubo mucho desarrollo en estos campos. La investigación científica en el Perú en esos años se ha triplicado, se ha vuelto 3 veces más de ciencia, se publica y se produce en el país. Seguimos estando bastante atrasados, pero de todas maneras ha habido una evolución interesante. Recientemente se ha vuelto a la negociación con los bancos, tanto con el BID como con el Banco Mundial y con la banca CAF, la antigua Comisión Andina de Fomento, que ahora tiene una jurisdicción más amplia porque también cubre a todos los países de la región latinoamericana y del Caribe. Está dirigida por un peruano, que es el señor Luis Castilla, que alguna vez fue ministro de Economía. Ellos también están aportando en proyectos de desarrollo en los ámbitos de la agricultura, sobre todo de estos ámbitos, agricultura, educación, producción manufacturera relacionada con Produce,
y también en pesca. Esos son los 4 ámbitos en los que se está trabajando hasta ahora. Podría abrirse a otros ámbitos, por ejemplo, a minería, a transporte, a muchos otros ámbitos, a energía, ciertamente, pero eso todavía no se ha abordado. Lo que quiero decir es que en realidad están comenzando a surgir todos estos fondos y se va a crear, y esto es una novedad de la nueva gobernanza para la CTI en el Perú, se va a crear un fondo fiduciario muy grande que posiblemente tenga asiento o en el Banco de la Nación o en COFIDE, un fondo fiduciario que está repartido en varios subfondos, diríamos, cada uno en determinado campo de interés. Por ejemplo, un fondo para el desarrollo agrario, un fondo para el desarrollo empresarial de la industria manufacturera, un fondo para la pesca, para cada una de las áreas. Y es una cosa abierta, podrían crearse fondos dependiendo de la capacidad de gestación de programas en muchos otros ámbitos, pero que tienen que ser, por supuesto, aprobados por el Ministerio de Economía y Finanzas, lo que significa que para que se cree uno de esos fondos va a tener que haber una nota conceptual y un desarrollo de proyecto muy convincente en el sentido de que se va a recuperar la economía que se invierte con las mismas creces con que se recupera en los fondos de inversión en empresas o en investigación universitaria. Para poner un ejemplo quizás que puede sonar algo extremo, se puede pensar también, por ejemplo, en un fondo de industrias culturales, porque hay muchos recursos internacionales que se interesan mucho por desarrollar aspectos culturales de los distintos países. Entonces podría crearse un fondo que desarrolle con recursos internacionales industrias culturales, que en el Perú son poderosísimos en realidad, la capacidad de creación cultural peruana es inmensa. Yo no sé si han tenido experiencias como la que yo he podido ver. Cuando yo fui gerente de la cooperación, no cooperativa, sino cooperación latinoamericana de redes avanzadas, que es una organización de toda América Latina, de todos los países de América Latina, que trabajan en proyectos de investigación en los que participan en cada proyecto por lo menos 5 países. Y eso en todos los campos del conocimiento. Y eso me permitió visitar todos los países de América Latina para formar estos grupos de investigación entre investigadores de distintos países. Por ejemplo, el grupo de investigación que trabajaba en el tema de alimentos nutracéuticos, ¿no? o de biotecnología de alimentos, o en ciencias de materiales, ¿no? Ciencias de materiales industriales, o grupos que tenían vínculo con temas de biología, de química, de todo. Se formaron alrededor de 37 grupos de investigación que siguen activos, muy activos, y algunos de los cuales son liderados por personalidades de la ciencia y la tecnología peruanas. Por ejemplo, la doctora Doris Zúñiga de la Universidad Agraria, que también es ingeniera. Ella lidera un grupo de biotecnología de alimentos y es una líder, efectivamente, al punto que investigadores destacadísimos de Brasil, de México, de Colombia, de los países más importantes, más grandes de América Latina, la reconocen como una líder continental. Entonces, hay esas cosas, ¿no? Se van generando perfiles de instituciones, como la agraria en este caso, que van siendo reconocidas en toda la región latinoamericana como liderando movimientos de producción de conocimiento, ¿no? Se dan cuenta toda esta perspectiva que hay de formar redes de investigadores, tanto de investigadores entre investigadores de instituciones peruanas entre sí y de todos ellos con sus pares de otros países. Tratando siempre, por cierto, de lograr la mejor relación para que esa relación internacional de investigación produzca los mejores resultados, los más útiles, los más eficientes para producir nuevo conocimiento en nuestro propio país. Y esto quería señalarles, es un asunto, una tendencia mundial. Por ejemplo,
un informe del CSIC de España, que es el Centro Superior de Investigación Científica de España, un informe hecho por su director científico, el doctor Jesús Sebastián Audina, señala que el 57% de toda la investigación que se realiza en Alemania, el 57%, más de la mitad, se realiza entre investigadores alemanes e investigadores de otros países. Eso es internacionalizar la investigación. Eso es creer que, en efecto, cuando uno se vincula con investigadores destacados de otros países, produce mejor que si trabajáramos solos. Por distintos motivos. Primero, porque se suman capacidades, pero se suman también perspectivas, puntos de vista. No todos piensan igual, ni siquiera en ciencias. Cada uno tiene perspectivas distintas según su formación cultural, según sus predisposiciones sociales. Es decir, cada país es distinto, aporta aspectos distintos y también información distinta, toda muy relevante. En el caso de Estados Unidos, el informe del CSIC señala de que el 35% de toda la investigación que se produce, o sea, una tercera parte, es también investigación internacionalizada. Pero el hecho es de que hace solo 20 años era el 15% en los Estados Unidos y ahora es 35%, lo que indica claramente la tendencia, una rápida tendencia a la internacionalización de la investigación. Si el Perú no entra en esta corriente, se está quedando muy, muy atrás como otras veces. Y entonces entraríamos dentro de lo que el economista Efraín González de Olarte llama el etos del Perú. Es decir, el etos del Perú, según él, es llegar tarde a todo. Para no llegar tarde a todo y por una vez tener una buena gobernanza de la CTI y convertir al país en un potente productor de conocimientos, para digamos, dialogar de igual a igual con todos los países del mundo, para entrar vigorosamente en el escenario internacional, tenemos que investigar y tenemos que hacer desarrollo tecnológico propio. No solo copiar, no solo hacer lo que se nos trae, lo que se nos da de otros países. Para todo eso es indispensable un nuevo modelo de gobernanza. ¿Por qué digo esto? Yo presido el CONCITEC ahora, incidentalmente, porque esta presidencia va a durar solamente hasta julio de este año, que termina el gobierno transitorio. Pero lo presidí durante 5 años, hace ya algún tiempo. Y para mí es claro de que el CONCITEC, desde que fue fundado hace exactamente 41 años, no ha logrado convertirse, siendo, sin embargo, una institución bastante reconocida por la comunidad de CTI en el país, sin embargo, no ha logrado convertirse en una institución rectora en la medida en que se debe. Es decir, de las 25 funciones que le reconoce, que le otorga la ley al CONCITEC, solamente se cumplen 7 u 8 cabalmente. Hay otras que se cumplen muy a medias y algunas, unas pocas ciertamente, que no se cumplen en absoluto. ¿Por qué? Porque no ha sido diseñada la institución con las capacidades, ni apoyada, ni respaldada por el Estado, con las capacidades para poder cumplir la totalidad de las funciones a la que la ley lo obliga. Es decir, estamos frente a un reto de rescatar una institución que sí sea capaz efectivamente de producir rectoría, y esa rectoría, ¿en qué tendría que expresarse? Por un lado, cada uno de los sectores en los que trabaja el Estado, es decir, los sectores del gobierno, la minería, la agricultura, el comercio exterior, la defensa, y todas las áreas, el transporte, ¿no?, la energía, todo aquello en lo que está repartido el gobierno del país, todo aquello tiene, por supuesto, un ámbito propio de ciencia, tecnología e innovación. No es que ciencia, tecnología e innovación sea un sector, no, está en todos los sectores, es transversal. Y por ser transversal, su lugar obligado de gestión es en la presidencia del Consejo de Ministros, que es el organismo menos sectorial, el más transversal de todos los organismos del Estado peruano. Es por eso que está allí.
en ese sector, no es un sector, perdón, en la presidencia del Consejo de Ministros, que es un multisector, es la totalidad de los sectores. Ahí está el CONCITEC, pero sigue siendo todavía un organismo que no está debidamente respaldado y no puede cumplir la totalidad de las funciones que la ley le manda cumplir. Eso es lo que se está tratando de cambiar en la fórmula legal. Y más o menos querría explicarles cuál es esa fórmula legal. Por un lado, el CONCITEC continuará a partir de esta fórmula legal en la propia presidencia del Consejo de Ministros, pero habrá, y seguirá siendo el organismo rector, pero habrá además sobre el CONCITEC dos instancias. Una, que en realidad es la única instancia propiamente funcional, que es un consejo multisectorial, donde hay 12 ministros, los 12 más vinculados con la CTI, ¿no? La producción, Ministerio de Economía y Finanzas, Defensa, Salud, Educación, Agricultura, Pesca, etc. Tenemos entonces a ese grupo de ministerios en una comisión multisectorial que da las pautas de orientación para cada uno de sus sectores. No es que dé la política nacional, lo que da es la política de desarrollo y los planes de cada uno de los sectores que ellos representan. Y hay una comisión consultiva que asesora a este consejo interministerial. En realidad no es un consejo, se llama un consejo multisectorial, así se llama. Y esa comisión consultiva está compuesta de 8 o 9 personas, cuya característica común es ser personas que tienen un enorme prestigio, un gran reconocimiento público por su trayectoria en investigación y en desarrollo tecnológico, por su reconocimiento, sea académico, empresarial, pero que están fuera de toda duda sus cualidades para ser consejeros de la Comisión Multisectorial y del propio CONCITEC. Ese tipo de consejos consultivos se forman en todos los países. Incluso en algunas universidades peruanas ya hay este tipo de consejos consultivos que son gente, peruanos, digamos, que están dentro del país y que ya no tienen conflicto de intereses porque pertenecen a alguna institución en particular, o peruanos que están en el exterior y que son destacados profesionales y que conservan con el Perú una relación siempre de filial, siempre de afecto y de conexión. Por ejemplo, pongo el caso de Carlos Bustamante, que es nuestro más cercano al premio Nobel, ¿no? Además ha sido convocado por el premio Nobel muchas veces. Carlos Bustamante es un biofísico que trabaja en Berkeley y que él ha creado incluso un laboratorio aquí similar al que tiene en Berkeley, aquí en el Perú, de manera que los científicos de Berkeley están aquí pasando sus temporadas permanentemente. O sea, es una persona que tiene mucho interés en su propio país, que es el Perú, y alguna vez tuvo que viajar y se quedó fuera. Pero no se ha olvidado y está muy conectado al país. Viene 4 veces al año y cada vez que viene es un mes entero, etc. Entonces, por ejemplo, él podría ser un excelente miembro de ese comité consultivo. Se trata, por lo tanto, como he puesto este ejemplo, de personas que tienen esas cualidades. Quizás convenga poner un segundo ejemplo. El doctor Casalino es el director de todos los hospitales universitarios de París, que son 5. Es un peruano que estudió en San Marcos y es un distinguido médico, en realidad una eminencia en Francia. Dirigir 5 hospitales gigantescos que prácticamente atienden a toda la ciudad de París. Es algo excepcionalmente importante. Y es además el relator físico, hasta tiene un programa de televisión en Francia, ¿no? Que se difunde en toda Europa. Entonces, creo que tenemos que reunir, pongo esos 2 ejemplos porque son muy ilustrativos de lo que queremos decir. Es decir, qué tipo de personas necesitamos para que sean consejeros de lo que hay que hacer. No estoy diciendo que todos tengan que ser de afuera. Hay personas que se han jubilado y que siguen siendo jóvenes y que siguen teniendo un potencial muy grande, ya no tienen, digamos, una obligación institucional y que podrían perfectamente cumplir también esa función. No, en el caso del Perú, por ser un país con relativamente poca investigación
y Desarrollo Tecnológico, es difícil que convocar a alguna persona, a un consejo consultivo como este, a algún profesional que por muy destacado que sea, pertenece a una institución y naturalmente tiene más cercanía a esa institución y tal vez también afectos que hagan que no pueda ser imparcial en sus consejos. Entonces, por esa razón es que hay ahí una limitación que conviene no correr riesgo, ¿no? En un país como México, como Brasil, donde hay infinidad de científicos y de tecnólogos, ahí no importa, porque hay muchos que están disponibles. No es el caso del Perú. Entonces tenemos que adaptar las cosas a nuestra realidad. Quisiera también entonces señalar que esta comisión consultiva y este consejo multisectorial están sobre el organismo rector, que es el CONCITEC, pero no es que lo gobiernen, simplemente le dan las pautas. El Consejo Ministerial multisectorial le da las pautas sobre cómo se va a actuar en cada uno de los sectores representados en ese consejo, y la comisión consultiva le dice, oiga, la experiencia internacional señala que conviene, para tener mayor cantidad de especialistas de alto nivel, esta estrategia, el relacionamiento con estas instituciones internacionales, ¿no? La asociación entre instituciones peruanas, ¿no? La formación de consorcios, que es uno de los aspectos de la ley que se va a sacar, la formación de consorcios institucionales. Y en esto quisiera concentrarme ahora, en esta exposición. Los consorcios vienen a ser grupos institucionales que tienen un propósito común. Vamos a suponer que estamos en Arequipa, y que en Arequipa la industria textil es una de las más importantes de la región, como también la industria de productos lácteos. Esas industrias son importantísimas. También la industria de curtiembres es muy importante en Arequipa. Vamos a suponer que se quiere trabajar en estos tres ámbitos. Entonces, uno reúne primero a los empresarios que tienen que ver con estos ámbitos, a los que están interesados en desarrollar estos ámbitos, y para ser más competitivos en los mercados internos y externos, y se asocian con las universidades locales, donde están los científicos más destacados, son varias universidades, en el caso de Arequipa, se asocian también con la entidad correspondiente del gobierno regional que las promueva, pueden asociarse eventualmente. En el caso, por ejemplo, de textiles sucede que hay ONGs que tienen una enorme incidencia en la producción de lana, de alpaca. No sé si saben que en toda la región sur hay alrededor de 250.000 familias que viven de la economía de la alpaca. Entonces tienen este tipo de asociaciones que las conocen muy bien algunos organismos no gubernamentales, y entonces también pueden incorporarse en esos consorcios, y el CONCITEC debe poder acompañar esos proyectos. La economía que reúnan para financiar los proyectos que quieran desarrollar, esos consorcios, debería ser incrementada con un aporte del CONCITEC o del gobierno central. Y también ahí pueden participar ciertamente las instituciones nacionales, no regionales, nacionales, que tienen sede en las regiones. Hablo, por ejemplo, del INIA. El INIA tiene sede en todas las regiones. También el IMARPE tiene sede en 5 o 6 regiones. Varios institutos, en realidad, ¿no? El Instituto Geofísico, en fin. Entonces tendríamos estos consorcios que pueden tener el respaldo general. Esto es algo típico, por ejemplo, en Brasil y en México. Estos se llaman los fondos mixtos. Aquí le estamos llamando los consorcios regionales. Pero los consorcios no tienen por qué ser solamente en las regiones o en las localidades, porque también puede haber consorcios en una gran ciudad, ¿no? En Cusco, en Trujillo, no en toda la región, sino en las ciudades, o incluso en ciudades un poco más chicas, capitales de provincia, ya no de departamento, sino también también puede darse en los sectores, es decir, que en agricultura, por ejemplo, el gobierno central quiera respaldar todas las actividades que conduzcan a la seguridad alimentaria, es decir, a la promoción principalmente, en este caso, en este proyecto en particular, de los pequeños agricultores, que son los que producen todo lo que consumimos. No sé si están al tanto ustedes de que los
todo lo que consumimos del mercado, que no es conserva, todo lo producen los pequeños agricultores, eso no lo producen los agroexportadores. Los agroexportadores exportan. Lo que comemos nosotros es lo que producen los pequeños agricultores. La agricultura casi familiar, el excedente de ellos es lo que comemos nosotros, lo que está en los mercados, incluso en los supermercados. Entonces, ahí tenemos una obligación tremenda de dar tecnología para que hagan bien y para que vivan mejor. Para que hagan bien lo que ya saben hacer desde siempre, pero para que tengan la oportunidad de vivir como corresponde, ¿no? No hay ninguna razón por la que un campesino que produce quesos en Suiza tenga un carro en la puerta de su casa, sus hijos en el colegio, una casa bonita, ¿no? Una vida muy cómoda, y el campesino que produce aquí quesos no lo tenga, ¿no? No hay ninguna razón. En realidad, todo depende de la organización del Estado y también de la pujanza de las instituciones de CTI. Además, no debemos limitarnos a que sean consorcios que se vinculan solamente por intereses productivos, que por cierto están entre los más importantes de los intereses productivos, que producen lo que consumimos. Pero no, también hay que tener consorcios que se preocupan por los impactos sociales. Por ejemplo, salud pública, lo estamos viendo más claramente que nunca. El mejor ejemplo nos lo ha dado la crisis. Asociaciones de instituciones y también empresas que se involucran en responder a los impactos de las pandemias, pero también a los terremotos, a los niños costeros, a los friajes, a la actividad volcánica en el sur, que es tremenda y es muy destructiva. En fin, cada año hay mucha gente que muere y mucha economía que se destruye porque no tenemos investigación y competitividad en el desarrollo tecnológico para los servicios públicos. También en la educación, que ahora nos está retando de una manera extrema, poniéndonos frente a la obligación de tener clases virtuales. Para el nivel universitario eso no es tan crítico. Se realiza todo muy bien. Yo dicto clases cada 2 días, dicto clases y con toda facilidad. Rara vez se ha perdido la comunicación. Ya hay una experticia que se ha ganado muy rápidamente. Pero eso no sucede así con los niños. Entonces estamos perdiendo la posibilidad, estamos en realidad frente al reto de formar una generación muy frágilmente, ¿no? Una generación completa, y eso es muy crítico para cualquier país. Así que también pueden haber y deben haber proyectos que sean respaldados por el Sistema Nacional de CTI y que sean proyectos de impacto social, no solo económico. Lo económico es una parte de lo social, pero la salud, la educación, la seguridad frente a fenómenos naturales extremos, y todo eso es importantísimo, ¿no es cierto? Y también otras cosas de las que no se habla mucho, pero que son muy importantes, como por ejemplo el medio ambiente. Ahora ya se habla bastante más, ¿no? Por ejemplo, con Brasil tenemos una relación creciente muy fuerte, a pesar del señor Bolsonaro, por la Amazonía. ¿Por qué? Porque la Amazonía, la línea fronteriza de Brasil con el Perú es la más larga línea fronteriza que tiene Perú y que tiene Brasil. Y entonces, esa línea fronteriza está llena de negocios ilegales, contrabando, tala ilegal de bosques, narcotráfico, minería ilegal, trata de personas. Entonces, todos los negocios ilegales, los más destructivos negocios de esa economía subterránea, suceden en esa frontera. De hecho, todas las drogas que se consumen en Sao Paulo procede del Cusco. Entonces, hay una relación muy cercana entre investigadores científicos de ambos países, en varias universidades brasileñas y en varias universidades peruanas. Entonces, ahí también tenemos un campo de acción muy importante, ¿no? Porque es construir una sociedad más sana. Y en construir una sociedad más sana, la ciencia y la tecnología tienen mucho que hacer y que aportar. Por todo esto es que es indispensable tener una nueva gobernanza. Un punto de especial importancia es el hecho de que el 98% de las unidades empresariales
del Perú son pequeñas y medianas empresas. Y en este campo tenemos, por lo tanto, una enorme responsabilidad. Estos representan el 74% de la población económicamente activa y el 37% del Producto Interno Bruto. Entonces, ¿cómo no tener un plan, un programa muy fuerte, especialmente orientado hacia las pequeñas y medianas empresas? Porque eso no solamente conduce a una mejor producción y calidad de vida, sino a lo que se denomina la inclusión social. Yo no quisiera extenderme más porque además tengo que partir dentro de 6 minutos. Ya debería partir, porque creo que me he extendido demasiado. Les agradezco mucho por su atención. Doctor Martí Corena, muchas gracias por tan brillante ponencia y en verdad desde ya esperamos este cambio acelerado que aliente esta nueva generación de científicos. Muchas gracias. Muchas gracias.